La vida en el reino de Dios es algo imposible de imaginar. Nuestra mente pecadora es tan finita y limitada que se nos hace imposible comprender que existe un lugar tan maravilloso donde abunde el amor, la paz y donde absolutamente todos vivan en armonía y felicidad. La Biblia dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, algo imposible de imaginar. Dios nos ama tanto que anhela el día en que nosotros podamos vivir con Él eternamente. Pero ¿cómo poder llegar a ser ciudadanos del reino de Dios? ¿Cómo podemos obtener nuestra visa firmada por el Rey para entrar en sus mansiones celestiales, verle tal como es, conocerle y llegar a tener este privilegio de ser ciudadanos del reino de Dios? Primeramente tenemos que comprender que no podemos tener ni la más mínima mancha de pecado. El cielo no puede ser infestado con tal virus maligno y contagioso por dos razones. Número uno, el pecado no puede habitar en la presencia de Dios sin ser destruido. Y número dos, el Rey ama a sus ciudadanos, todos son hijos suyos y no permitirá que se contaminen de mal y de muerte, precisamente porque Él es Dios de vida. Las interrogativas del Señor eran las siguientes: ¿cómo voy a salvar al pecador sin salvar su pecado? ¿Cómo voy a eliminar el pecado sin eliminar a mis hijos? ¿Cómo voy a traerlos a mi reino sin transportar consigo el pecado? El Señor tuvo que ingeniarse un plan de salvación en el santuario celestial. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Antes de que el hombre cayera en el engaño del maligno, desobedeciendo a Dios y pecando, el Rey del Universo tenía en mente un plan de salvación. Dios, en su afán y gran amor de rescatar a sus hijos, en el monte Sinaí tiene una cita especial con su amigo Moisés. Ahí le entrega dos cosas muy importantes para la salvación del hombre: las tablas de los 10 mandamientos, su santa ley de amor, y los planos del santuario. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ustedes, y lo harás conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Las partes del santuario de Moisés aquí en la tierra, copia y sombra de las cosas celestiales, se componían por 4 lugares clave: el campamento de Israel, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el campamento del pueblo de Israel habían 12 tribus. 3 tribus acampaban en el norte, 3 en el sur, 3 en el oriente y 3 en el occidente, formando así la figura de una cruz. El pueblo de Israel necesitaba tanto de este santuario porque en él se revelaba el plan de salvación. El segundo lugar clave es lo que se conoce como el patio o el atrio. Dentro de este, lo primero que se encontraba era un mueble muy importante: el altar del sacrificio. Al lado de ese altar se sacrificaban toda clase de animales, mayormente corderos. Luego, el cordero, cuando se sacrificaba, era colocado sobre el altar. Este era el mueble más importante dentro del atrio, el altar del sacrificio. Dentro del atrio se encontraba un edificio, la construcción del santuario. Era una carpa que tenía 2 apartamentos. El primer apartamento se conocía como el lugar santo. Al entrar al lugar santo te encontrabas con 3 muebles. A la izquierda el candelabro, que se componía de 7 brazos y cada uno encendido. A la derecha se encontraba una mesa con 12 panes, que se conocía como los panes de la proposición. De frente se encontraba un mueble en el lugar santo que se conocía como el altar de incienso o el altar de oro. Es decir, que en el lugar santo habían 3 muebles: el candelabro, la mesa de los panes y directamente al frente el altar de incienso.
Luego, abriendo la cortina del lugar santo después del altar del incienso, se encontraba como segundo apartamento el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un solo mueble, el arca del pacto. Era como un cajón forrado de oro con una tapa, conocida como el propiciatorio, y dentro de esta se encontraba la ley de Dios. Las dos tablas contenían los 10 mandamientos, una tabla 4 y la otra 6. Pero la tabla que contenía los 4 primeros mandamientos resaltaba mucho más que la tabla de los 6. Esta primera tabla contenía mandamientos especiales de adoración a Dios, pero había uno que brillaba más que todos, el cuarto. En el santuario se hacían 2 clases de servicios. El primero se conocía como el servicio diario y el segundo como el servicio anual. El servicio diario se hacía en el atrio y en el lugar santo, mas el servicio anual solo se desempeñaba en el lugar santísimo. ¿Pero cómo se hacía esto? Esto se hacía de la siguiente manera. Una persona pecaba en el campamento de Israel, traía un cordero al santuario, colocaba sus manos sobre la cabeza del cordero y confesaba su pecado sobre la cabeza del animal. Luego el pecador sacrificaba al animal y tomando algo de esa sangre entraba en el lugar santo y rociaba la sangre en el velo del santuario, justo allí donde se encontraba el candelabro, la mesa de los panes y el altar de incienso. Rociaba la sangre todos los días. En el santuario se sacrificaba un cordero mañana y tarde, de continuo, sin interrupción a través de todo el año. Además de eso, el sacerdote tenía que estar seguro de que las lámparas nunca se apagaran. Tenía que estar seguro de que había suficiente aceite y que las mechas se mantuvieran espabiladas de tal manera que estuvieran siempre ardiendo y dieran luz de continuo. En el lugar santo se encontraba la mesa de los panes, en la cual siempre habían 12 panes divididos en 2 grupos. Cada semana se cambiaban esos panes. Todos los sábados en la mañana se cambiaban. Siempre estaban presentes allí. Y mañana y tarde el sumo sacerdote entraba y ofrecía incienso en el altar de incienso con un incensario, sin interrupción. Día tras día, todo el año se desempeñaba la labor en el atrio y en el lugar santo. Pero una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y esto sucedía terminando el año religioso judío. El propósito era tomar todos los pecados que habían entrado al santuario cuando se rociaba la sangre en el velo. Y tomando todos esos pecados acumulados de día en día, todo el año, el sumo sacerdote tenía que sacar todos esos pecados que habían entrado al santuario. Y entonces dice la Biblia que llevaba todos esos pecados y los colocaba sobre la cabeza de un macho cabrío que se llamaba Azazel. Luego Azazel, después que el sumo sacerdote coloca las 2 manos sobre su cabeza, colocando todos los pecados que habían entrado al santuario durante todo el año, dice la Biblia que entonces Azazel era enviado al desierto, a tierra no habitada. Ahí era desterrado. Luego entonces el sumo sacerdote salía y pronunciaba una bendición sobre el pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Ahora, ¿por qué razón Dios nos dio el santuario? ¿Por qué razón Dios nos mandó a construir este edificio con tantos servicios tan complejos y tan detallados? Porque a través del santuario Dios ilustra la manera en que salva al hombre. Dios quería ilustrar su plan de salvación en forma gráfica para que su pueblo mirara los pasos que Dios da para salvar a la raza humana. Muchos creen que la salvación es algo que sucede una vez, pero el santuario enseña que la salvación consiste en varios pasos. La salvación lleva un proceso cuyo santuario ilustra claramente ese proceso que Dios usa para salvar al hombre. Hay un libro en la Biblia que sigue el orden exacto de servicio del santuario. Este libro hace una ilustración precisa en su orden correcto y exacto del santuario. ¿Sabes cuál libro es? Lo veremos en el próximo capítulo, así que no te lo pierdas porque te sorprenderá la grandeza de la palabra de Dios y su precisión tan exacta cuando juntos escudriñamos su palabra. Dios te bendiga. Que limpia todo mal, no hay
de Jesús la salvación.